vaya conmigo al libro de los Hechos, al capítulo 8, y hoy sí vamos a terminar con este capítulo viendo cómo llega el Evangelio a una nación, cómo llega el Evangelio a la nación de Etiopía. Vamos a ver en nuestras Biblias la historia de cómo llega el Evangelio a Etiopía. La historia del Evangelio en Etiopía. Capítulo 8, versículo 26, y voy a dar lectura a los versos desde el verso 26 hasta el verso 40. Hechos 8, 26 hasta el 40 o final de este capítulo. Bueno, yo sé que quizás en su Biblia dice Felipe y el etíope, pero nosotros vamos a predicar bajo el título La historia del Evangelio en Etiopía. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Padre, delante de tu palabra estamos. Señor, sabemos que no solo de pan vivimos, sino de toda palabra que sale de tu boca, y sabemos que esta porción que hemos leído es parte de tu sagrada escritura, es parte de esa palabra que sale de tu boca, y es parte de esa porción de escritura que es tu palabra y que nos da vida. Señor, te imploramos que hoy esa vida sea impartida en este lugar. Te imploramos, Padre, que nos concedas mirar a ella, atender a ella, exponernos a ella de tal manera que sea de mucha bendición para nosotros. Te rogamos que tu reino sea extendido hoy en nuestros corazones por medio de la predicación de tu palabra. Rogamos por salvación para muchos aquí. Rogamos que como llegó el evangelio a Etiopía y a este etíope,
llegue el evangelio a muchos en este lugar. Te lo imploramos en Cristo. Te rogamos que a pesar del expositor de tu palabra, tú hables, tu nombre sea levantado, Cristo sea exaltado entre nosotros. En Cristo Jesús es que te lo pedimos. Amén. Nuestra confesión de fe, en el capítulo 20 y párrafo 3, nos dice, y no voy a leer todo el párrafo, pero parte de él sí, dice: la revelación del evangelio a los pecadores, hecha en diversos tiempos y distintos lugares, con el agregado de promesas y preceptos para la obediencia que éste requiere de las naciones y personas a quienes es concedida. A quienes es concedida esa predicación, esa revelación del evangelio, es solo por la voluntad soberana y el beneplácito de Dios. Y luego sigue diciendo, por lo tanto, o sea, sigue diciendo después de una oración que trata un tema específico, termina este párrafo diciendo, por lo tanto, en todas las épocas, la predicación del evangelio ha sido concedida a personas y naciones en su extensión o restricción con gran variedad según el consejo de la voluntad de Dios. Los autores de la confesión están diciendo, o sea, los pastores bautistas particulares o los pastores calvinistas del siglo XVII entendían que la extensión del reino de Dios en la tierra por medio de la predicación del evangelio era en primer lugar una obra de Dios mismo. Es una obra de Dios. La soberanía de Dios es la que rige eso. Y que Él, o sea, Dios, la encursaba soberanamente. Aunque Dios usa hombres para esta tarea, hermanos y amigos, estos deben ser diligentes en la misma, deben ser diligentes a la hora de predicar el evangelio, así como organizados y planificados para extender su reino. Sin embargo, los hombres siempre deben estar pendientes a los anuncios y directrices del Espíritu de Dios, de la providencia, de la palabra, pues esta es la obra de Dios, no la obra de los hombres. Es la obra de Dios. Hermanos, en nuestro pasaje encontramos la historia fascinante de cómo llegó el evangelio a Etiopía. De cómo llegó el evangelio a los etíopes. Y en ella podremos ver muchos elementos dignos de considerar. Vamos a acercarnos a esta historia teniendo en mente algunos detalles, teniendo varias preguntas en mente, como por ejemplo, ¿quién fue el autor de la llegada del evangelio a los etíopes? ¿Quién fue el receptor? ¿Cuál fue el medio usado para la predicación del evangelio? ¿Cuál fue el resultado que provocó la predicación del evangelio por ese autor y usando los medios que usó, etcétera? Vamos a acercarnos a la historia y creo vamos a aprender algunas cosas interesantes en esta historia. Vamos a ver primero el autor. Vamos a ver quién es el autor de la llegada del evangelio a la nación de Etiopía. ¿Quién es el autor? El versículo 26 y el principio del versículo 26 y el principio del versículo 29 nos hablan de un autor. Dice el versículo 26, un ángel del Señor habló a. El verso 29 dice, el Espíritu con mayúscula dijo a. Entonces, hermano, después de leer esos dos comienzos de versículos, nosotros tenemos que concluir que primariamente es Dios, el autor soberano y primario de la predicación del evangelio a cualquier persona, lugar, nación, tribu, ciudad, es Dios.
Dios es el autor, hermano. Esta historia comenzó por Dios. A Felipe no se le ocurrió ir a ningún lugar. Un ángel le dio orden a Felipe. El Espíritu de Dios guió a Felipe en esta tarea. Dios es el que lleva adelante su obra. Fíjense, hermano, lo que estamos viendo aquí no es otra cosa que ver parcialmente cumplida la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y como quiera que estamos estudiando los pactos y la manera de mirar las escrituras, tenemos que ir viendo cómo se va cumpliendo esas promesas que Dios hizo en aquel primer pacto que Dios hizo con Abraham. Digo aquel primer pacto porque en cierta manera, cuando usted estudia el pacto de Dios con Abraham, hay dos secciones o dos pactos dentro de un pacto. Y la primera vez que Dios se le revela a Abraham y le habla pactualmente, le dice en Génesis 12:3, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nosotros sabemos que en la simiente de Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, en Cristo iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, y vemos ya cómo el evangelio sale de Jerusalén, llega a Samaria y ahora es predicado a Etiopía. Hermanos, la promesa que Jesús hizo a sus discípulos fue así, en estos términos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús no dijo, yo les voy a ayudar para que ustedes hagan esa obra. Él dijo, me seréis testigos. Ustedes van a testificar. Es una obra de Dios. Este soberano, este Dios soberano, es el mismo que ha traído el evangelio a esta isla. Es el mismo que ha traído el evangelio a tu hogar. Ese Dios soberano es el mismo que ha traído el evangelio a ti y a mí personalmente. Dios nos miró a pesar de nosotros. Dios nos trajo la dicha del evangelio, la buena noticia de la obra de Cristo a favor de nosotros. Bendito sea su nombre. En segundo lugar, hay otro autor, el que vemos a veces muy fácil. Vemos a un hombre llamado Felipe, ¿verdad? El segundo autor de esta obra, indudablemente, es Felipe. Dice la Escritura, un ángel del Señor habló a Felipe, ¿verdad? Diciendo, levántate y ve. Y no podemos decir que fue solo Dios, sino que Dios contando con uno de sus hombres, de sus obreros. Ahora, notemos algunas cosas en relación de este autor humano. ¿Quién fue el autor de la predicación o de llevar el evangelio a Etiopía? Digo a Etiopía en cierta manera porque le predicó un etíope que iba rumbo a Etiopía y que muchos padres de la iglesia, específicamente Ireneo, decía que este hombre fue el que predicó y llevó el evangelio. Ese etíope, ese eunuco fue el que llevó el evangelio a Etiopía. Y Ireneo dice que da por sentado que este hombre llevó el evangelio allí, que cuando después la iglesia llegó con otros hombres allí, ya allí se había predicado el evangelio por este etíope. Ahora, notemos que el mismo hombre que predicó en Samaria, Dios lo llevó a predicar a este etíope. El mismo instrumento que Dios usó para evangelizar en Samaria fue el mismo instrumento que Dios usó para evangelizar a este etíope. A veces nosotros sacamos ciertas conclusiones humanas. Nosotros somos muy matemáticos a veces para muchas cosas. Decimos, es fácil calcular de esta manera. Si el pastor sale a predicar el evangelio a algunas familias en este pueblo, no va a ser tan eficaz como si lo hiciéramos todos.
Si salimos todos a predicar, vamos a abarcar más familias, vamos a llegar a más gentes. Ahora, yo le invito a usted a pensar, ¿por qué Dios no sacó a todos los samaritanos, aquellos que predicaron el evangelio, que se le había predicado, estaban llenos de gozo, de ardor? ¿Por qué no salieron todos ellos a predicar? Así era más creíble el evangelio. No iba a haber, Felipe no hubiera tenido que hacer esta travesía. Ustedes saben, hermano, si usted piensa un poquito en el texto y si usted va a donde yo a cada rato le digo que vaya, a los mapas, y usted ve dónde estaba Samaria y dónde estaba este camino desierto de Gaza, estamos hablando de cientos de kilómetros, caminando por una orden de un ángel para, ¿sabe Dios para qué? Porque todavía Felipe no tenía ni tan siquiera a quién se le iba a predicar, ni cómo iba a ser la predicación, ni cuántos se iban a convertir. Solo la orden fue: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Esa fue la orden. A esa orden él acudió. ¿Por qué Felipe no dijo: hey, ustedes todos que ya creen en el evangelio, vamos conmigo, háganme la media, como decimos en Cuba, y vamos a predicar allá, a algún lugar que un ángel me ha enviado? Fue Felipe, solo Felipe. El que estaba rodeado de convertidos llenos de gozo en la ciudad de Samaria, fue llamado a ir a un camino desierto. También pensemos que quien fue ordenado a predicar el evangelio, eso lo vemos así, es lo obvio. ¿Para qué hablas de eso, pastor? Fue un hombre, no una mujer. Lo obvio, Felipe era un hombre. Pero es que hasta lo obvio nos hace falta recordarlo. Lo obvio nos hace falta recordarlo. Porque lo obvio es importante que se nos diga, se nos recuerde, se nos enfatice, porque en nuestro pecado, hermanos, nosotros tendemos a hacer las cosas como nosotros queremos y sentimos, y no vamos a las Escrituras para buscar directrices. Aquí no se le dijo, había una creyente muy probablemente con mucha experiencia en este lugar, una que el mismo Señor Jesucristo le había predicado el evangelio hacía un tiempo atrás, una mujer samaritana, la cual era una prostituta, que muy probablemente era una de las convertidas aquí. Creyó desde el tiempo en que Jesús le predicó. Ella no fue enviada a predicar, fue un hombre. Ahora, ¿pueden las mujeres predicar el evangelio? Voy a responder igual que algunos ya respondieron. ¿Pueden? Seguro que pueden y deben hacerlo. Pueden y deben hacerlo. Y ya que hablamos de aquella mujer samaritana, tengo que hablar otra vez de ella. Porque ella, cuando tuvo ese encuentro con el Señor Jesús, ella salió de allí y les dijo a los que conocía que Jesús le había dicho todo de ella. Por lo que incluso el comentario bíblico es, y creyeron muchos, pero fueron a ver a Jesús. Ella los encaminó a ver a Jesús para que Jesús les enseñara, les predicara, les hablara, y luego ellos creyeron por la palabra de Jesús mismo y le dijeron a ella: hemos creído por él mismo, no por ti y ahora. Ahora, nosotros tenemos que saber quién era esa mujer. La influencia que tenía sobre hombres, ¿por qué era? No precisamente por una vida de familia, no precisamente era un ejemplo de eso. Y también vemos que es una excepción en las Escrituras, una excepción muy providencial, no la regla. La regla es, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo, hombre,
sea irreprensible marido de una sola mujer. La regla es que Cristo escogió a 12 hombres para que estuvieran con él y para que predicaran el evangelio después. Hombres, ni una mujer. La regla es que había mujeres sirviendo a Jesús desde que él salió, pero ninguna fue encomendada como aquellos 70 hombres que fueron encomendados a predicar el evangelio. Y sin embargo, todas servían a Jesús. Incluso servían con sus riquezas a Jesús. La regla es, como por ejemplo, que una mujer que sirvió a Jesús y que sirvió en la obra del Señor, no precisamente a Jesús directamente, pero sí a sus apóstoles, cuando se exhorta y se echa a ver una mujer sirviendo, lo que hizo fue, como por ejemplo en el caso de Lidia, esta mujer creyó en el evangelio y cuando quiso servir no salió a predicar, sino que le dijo a los apóstoles: por favor vengan a mi casa, yo quiero hospedarles en casa. Y Lidia hospedó y sirvió así a la obra del evangelio. Lo que vemos en las escrituras como regla es que cuando el apóstol le escribe al colaborador Timoteo sobre cómo deben ser las mujeres piadosas y a las viudas que debían ser ayudadas, eran a las que habían tenido ya una conducta piadosa en su vida. Y la conducta piadosa que hablaba muy bien de aquellas mujeres cuando llegaron a su viudez era: hospedaron a los hombres, lavaron los pies de los que le hacía falta lavarle los pies, fueron buenas criadoras de sus hijos. No se les dice en cuántos lugares salieron a predicar, a cuántas naciones salieron a predicar estas viudas. Hermanos, las escrituras deben ser nuestra directriz para cada decisión que tomamos. Bien, hermanos, las mujeres deben predicar, sí lo deben hacer en el contexto de su servicio a Dios, en el contexto de su hogar, relacionado en su contexto. Todos, hermanos, somos llamados a ser testigos de la obra que Dios ha hecho en nosotros. Tenemos que decir: ¿son llamadas las mujeres a dedicarse como Felipe a la predicación del evangelio? No. No tenemos ni un caso en la Biblia donde una mujer es comisionada a esta labor. Ni un caso en la Biblia. Soy tentado a hablar de aquellos que hablan mucho, de Débora, pero por cuestión de tiempo no tengo que caer ahí. Pero aún Débora es un testigo fiel de que una mujer no es comisionada a eso. Bien, hermanos, entonces, además tenemos que ver aquí que el autor no era cualquier hombre, sino uno cualificado y elegido por la iglesia. O sea, ni tan siquiera todos los hombres están llamados para ir a salir y dedicarse a predicar el evangelio. Ni tan siquiera todos los hombres, sino uno cualificado y elegido por la iglesia. Hermano, fue un solo hombre. No muchos puestos de acuerdo para salir a predicar desde Samaria a otros lugares. Fue un solo hombre, comisionado por Dios para hacer esta tarea. De hecho, aunque muchos predicaron en Samaria, hablando de lo ya pasado, ¿por qué el Espíritu de Dios se concentra en la obra de Felipe? ¿Por qué? Se concentra en la obra de Felipe. Nos está señalando al orden divino, nos está señalando a lo que el Espíritu de Dios señala y a la obra que resultó de la obra de Felipe. De aquel hombre que ya la iglesia había visto como un hombre lleno del Espíritu Santo, de fe, de sabiduría, a los cuales los apóstoles habían puesto sus manos y lo habían reconocido también como hombres llenos del Espíritu, de sabiduría y de fe.
A este hombre la Escritura está señalando como el que debe hacer esa tarea y es comisionado luego por Dios para seguir haciendo esa tarea. Fue un solo hombre. A veces nosotros pensamos mucho matemáticamente. Hermanos, Dios salva con muchos y con pocos. No se vaya a creer que Dios necesita multitudes para salvar a las otras multitudes. Dios con un solo hombre puede hacer lo que Él quiere hacer. Tenemos ejemplos bíblicos para eso. Yo solo les quiero recordar a Jonás. Comisionado por Dios, sin embargo, con una mala motivación, un solo hombre, suficiente para que toda una ciudad se arrepintiera. Un solo hombre, pero visualmente un hombre lleno del Espíritu de Dios. Este era uno que obedecía al Espíritu de Dios. Hermanos, nosotros vemos y nos ponemos a pensar en la condición que estaba Felipe. Felipe estaba rodeado de hombres y mujeres creyentes, llenos de gozo. Supongo que Felipe estaba enseñándole algunas cosas que hay que enseñar a los recién convertidos, a los que creen. Hay que enseñarle muchas cosas, muchos fundamentos necesarios para su vida práctica. Y ahí estaba Felipe bien ocupado, con mucha gente, pero un ángel del Señor le dice, levántate. En otras palabras, sal de la condición de donde estás y ve a un lugar desierto a cientos de kilómetros de aquí. Y él se levantó y se fue al lado de las multitudes donde la estaba pasando muy bien, rodeado de creyentes, para ir a obedecer. Felipe estaba lleno del Espíritu para obedecer. Nosotros lo vemos después cuando le dice el Espíritu, arrímate al carro. Se arrimó al carro. Entonces, hermano, habiendo visto estos autores de la predicación en Etiopía, vamos a ver el receptor, porque también el Espíritu de Dios guió a Lucas a hablarnos del receptor de la predicación del Evangelio a los etíopes, y era un solo etíope. Fue el receptor. No multitudes como había pasado en Samaria, sino uno solo. A veces nosotros pensamos, bueno, si hay multitudes allí, yo puedo enseñar. Si no hay multitudes, no. Felipe fue sacado de las multitudes y llevado a un solo hombre. Y dice que este solo etíope era también un eunuco. Y entiéndase por eunuco, alguien que, y les puedo decir que aunque no siempre que nosotros veamos la palabra eunuco en la Biblia, debemos verlo como les voy a decir ahora, como algunos saben ya, no solo debemos verlo así, sino que en ocasión la palabra eunuco está definiendo una responsabilidad o una función importante dentro de un reino. Pero clásicamente, y la mayoría de las veces que se habla de un eunuco en las Escrituras, se está hablando de un hombre al cual casi que esclavizaron, le cortaron su miembro varonil para que pueda servir más fielmente a una reina, o en el palacio, para que no pueda traicionar de ninguna manera a el rey con ninguna de sus concubinas, ni con la reina. Básicamente, esa era la intención. Estos hombres también se educaban y se les daba ciertas responsabilidades en dependencia de las cualidades que llegaban a tener. Bien, este eunuco muy probablemente era un eunuco físicamente, o sea, de los que había sido castrado. Y lo digo porque también los comentaristas me dan la razón cuando se dice que es eunuco y luego dice funcionario. O sea, si hubiera dicho eunuco solamente, nosotros pudiéramos pensar a lo mejor era solo un funcionario, no un eunuco físicamente.
sino un eunuco espiritualmente, porque llevaba funciones que casi siempre lo tenían los eunucos. Pero aquí se habla de eunuco y de funcionario. Entonces, muy probablemente era eunuco, era un hombre castrado y además de eso era un funcionario importante en Etiopía. Ahora, este eunuco físico y también con responsabilidades al punto que dice que era funcionario de Candace, reina de los etíopes. Entiéndase el Candace también como no un nombre de una mujer, sino la función o cómo se le determinaba, como el faraón. Vaya, faraón de Egipto, Candace era un título, era el título que tenía la reina cuando estaba cumpliendo la función prácticamente de rey de ese imperio o de esa nación, y esto porque casi siempre el rey era un hijo pequeño. Entonces, este hombre era nada más y nada menos que el cual estaba sobre todos sus tesoros. Era un hombre importante en Etiopía. Era un hombre de confianza en Etiopía. Y todo parece indicar que la confianza que tenían en él era por la adoración que este hombre, o por el carácter de este hombre, y ese carácter de este hombre se debía precisamente a que Dios había hecho algo en este hombre, y de hecho era alguien que practicaba la religión verdadera hasta ese momento. La religión verdadera, cuando estamos hablando, hermanos, todos aquí los presentes sabemos que hay muchas religiones falsas, ¿verdad? Y déjenme decirle que si hay religiones falsas, hay verdadera. Hay verdadera. Y eso nos aumenta los problemas a nosotros, porque tenemos que buscar cuál es la verdadera. ¿Verdad? Somos responsables nosotros. Pero qué bueno que Dios nos dio un libro. Qué bueno. Nadie que nos enseñe nos debería engañar si nosotros vamos al libro y juzgamos todo por el libro. Como precisamente en este preciso libro, dentro del gran libro que tenemos delante, se nos exhorta a juzgar todo por las escrituras como hacían los de Berea. Usted recuerda, allí llegaremos en nuestro estudio, pero en su lectura de las escrituras usted debió haber atendido a que en este libro se nos resalta que los de Berea eran muy piadosos, eran hombres más precavidos, eran hombres más sabios, porque escudriñaban o velaban, porque aquello que se les enseñaba a ellos veían después en las escrituras a ver si era conforme a las escrituras lo que se les enseñaba. Y este libro que se nos señala hoy debe ser aquel que nos cuida y que nosotros debemos conocerlo de tal manera que nosotros debemos, para percatarnos cuando hay un error en lo que se nos enseña, para saber si lo que se nos está enseñando es verdadero o es falso. Este hombre que practicaba la religión verdadera hasta aquel entonces, que era la adoración al único Dios verdadero, que tenía un lugar de adoración especial en la tierra, y ese lugar era Jerusalén, y dentro de Jerusalén el templo, y dentro del templo el lugar santísimo. Ese era el lugar de la manifestación de Dios. Allí iba él a adorar cada cierto tiempo. Este hombre se puede definir como un prosélito judío, alguien que no era judío de raza, pero había escuchado acerca de Dios por alguna historia verbal y tuvo quizás contacto con algún escrito de Moisés o de Isaías, como el que ahora conservaba. Recuerden que él no tenía una Biblia como la de nosotros y la abrió en la página tal donde empieza el profeta Isaías. No, él tenía un rollo que en aquellos tiempos costaba, porque no había muchos rollos. Recuerden que era escrita la Biblia. Este hombre, como era un hombre importante, tenía dinero y manejaba recursos. Parece que él pudo comprar porciones de la revelación especial de Dios. A veces nosotros nos es necesario entender todos estos detalles para que nosotros valoremos un poquito lo que tenemos aquí delante. Estoy completamente convencido que aquel rollo no podía tener cualquiera.
Bien, se nos dice en estos versos que este hombre, además de ser eunuco, además de ser un funcionario de Candace, también estaba al frente de los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y hermanos, recuerden lo que Jesús le dijo a la samaritana. Ustedes adoran lo que no saben. Los judíos adoran lo que saben. Y la salvación viene de los judíos. Hermanos, este hombre adoraba lo que sabía. Este hombre adoraba correctamente al Dios que debía ser adorado correctamente. Él fue a Jerusalén a adorar. Y dice, volvía sentado en su carro. ¿Y qué hacía? Leía el profeta Isaías. Entonces era un hombre, no cualquiera, era un hombre que yo no quiero hablar de su estado espiritual en este momento. Él necesitaba escuchar el evangelio, las buenas noticias de que ya el Mesías estaba entre nosotros, ya había venido, ya había sido una realidad, no había que esperar nada más. Ya a partir de este momento la adoración verdadera no era ir al templo. Este hombre no tenía que regresar a Jerusalén a nada. Este hombre necesitaba entender que ya el Mesías había venido, que ya el mediador del nuevo pacto estaba con nosotros y había cumplido y había hecho lo que tenía que hacer. Ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo había sido sacrificado. Necesitaba saber eso. Ya había dejado de estar momentáneamente en la religión verdadera y comenzaba a estar en una religión falsa a menos que se le predicara el evangelio. En este momento y en este preciso estado estaba este hombre, este que se nos presenta como el receptor, el único receptor dentro de toda la nación de Etiopía del evangelio. Ahora, tenemos que hablar un poco de las circunstancias en las que se dio todo esto, porque son circunstancias realmente gloriosas, muchos eventos extraordinarios. Desde el versículo 26 se nos están diciendo cosas, aparece un ángel a la vista de Felipe y eso no aparece todos los días. ¿Qué circunstancia más rara? ¿Cuántas cosas Dios propició para que llegara el evangelio a este hombre? La obediencia de Felipe es de considerar, ya hablamos de ella, rodeado de todo y va a un lugar desierto, en Gaza, a cientos de kilómetros de Samaria. Por el camino pasaba un carruaje cuando Felipe logra llegar allá, cosa que no se nos habla aquí, la travesía, la larga travesía, no se nos habla aquí, pero cuando usted va al mapa, ve la larga travesía, uno dice, wow, no era solamente salir de Samaria, era ir y llegar a Gaza. Bueno, tenemos a Felipe llegando a Gaza. No se nos habla mucho ni del sacrificio de Felipe, de toda esa caminata. No. Lo importante es que llegó allí, obedeció, llegó a Gaza, y cuando llegó a Gaza había cierto carruaje. No sabemos si el carruaje, cuando uno piensa en un carruaje, aquí está, dice, acércate y júntate a ese carro. Indudablemente no estamos hablando de un carro del siglo XXI, estamos hablando de un carro de aquella época, estamos hablando de algo llevado por animales, lo más seguro. Casi siempre los animales caminan más rápido que las personas. Entonces estamos hablando de un carruaje de un principal de una reina, muy probable por varios animales. Estamos hablando de que muy probablemente estaban en camino. O sea, ¿cómo se iba a juntar un hombre a pie al lado de un carruaje? O tiene que correr, o simplemente el carruaje estaba en un momento de estancia, de vamos a descansar un rato, y solo Felipe lo que tenía que hacer era acercarse al carruaje donde estaba en descanso y estaba allí el eunuco leyendo las escrituras porque estaba en descanso. Todas estas cosas son parte de que nosotros podemos imaginarnos. Sí, porque ¿cómo iba a leer si iba el carruaje andando, si todavía las calles no estaban tan lisas como ahora? Bien,
El asunto es que sin perdernos en esos detalles, lo cierto es que ya sea andando o no, Felipe obedeció. Si tuvo que correr o no, no lo sabemos, pero sigue cierto es que él se acercó a aquel carruaje que seguro tenía cierta majestuosidad, seguro tenía ciertos adornos externos que indicaban que era una persona importante. De seguro habían personas guardando a este hombre. Él se acercó, pero resulta que cuando se acerca oye que está leyendo las escrituras. Verso 30 dice, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías. Cuando usted lee, ¿alguien lo oye? Normalmente no. Leemos en voz baja o no, simplemente no articulamos palabras cuando leemos, la mayoría de nosotros. Pero antiguamente se exhortaba sobre todo a leer las escrituras en voz alta. Y por cierto, hay algo de sabiduría en ello. Cuando uno lee en voz alta, no solamente lee mejor, se escucha. Hay muchas ventajas de las cuales no puedo hablar porque no he hecho un estudio ni mínimo sobre el asunto, pero estoy seguro que tiene varios beneficios. Bien, este hombre estaba leyendo en voz alta, por eso encontramos que, por supuesto, Felipe escucha lo que está leyendo. Y Felipe le hace una pregunta súper interesante y necesaria a el etíope. Le dice, ¿entiendes lo que lees? Ya a partir de ahora, el Espíritu de Dios, o al menos no se le dice que el Espíritu de Dios le dijo a Felipe, dile, pregúntale si entiende lo que lee. Ya esto, vemos aquí que Felipe le dijo, ¿entiendes lo que lees? Hermanos, déjenme preguntarle a ustedes, los que leen la Biblia, en voz baja o en voz alta, ¿entiendes lo que lees? Porque si no entiendes, ningún provecho. Déjenme decirle que hay tanto provecho de tener alimentos en la mesa, verlos ahí, servirlos y no comerlos. ¿Te aprovechan los alimentos esos para algo? No, ¿verdad? Como de aquel que tiene una Biblia y en primer lugar no la lee. Hace poco Alejandro se encontró con un amigo de él de la secundaria. Él le regaló una Biblia en la secundaria. Y ahora que lo ve nuevamente le dice, dime, ¿estás leyendo la Biblia? Y el muchacho sacó de la mochila que llevaba encima la Biblia. Le dijo, aquí la tengo. Alejandro se puso muy contento, pero luego el muchacho le dijo, la he leído muy poco. Pero aquí la tengo. Hermanos, la Biblia no es un amuleto. Ella no va a hacer ningún bien a tu vida si tú la tienes cerca, a menos que la leas. Pero déjame decirte que leerla por leerla, hermanos, va a hacer ningún provecho en ti. Tome granos de chícharo sin cocinar. Consúmalos así sin cocinar y usted los va a hacer caca así mismo. Hace rato ya el ser humano se dio cuenta de eso y comenzó a cocinar para beneficiarse de los nutrientes de eso. Porque nuestros jugos gástricos e intestinales no digieren ese tipo de celulosa o de materia. Si usted toma la Biblia, la lee, pero no la entiende, usted va a tomar la Biblia, usted va a pasar un tiempo allí exponiéndose a las letricas esas, pero usted no va a beneficiarse en lo más mínimo de ella. Usted tiene que lograr entender lo que lee para beneficiarse. Para que su alma se beneficie, usted tiene que entender. Qué bueno que tenemos aquí a un hombre sincero que le dice y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare?
El hombre no entendía lo que estaba leyendo. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y dice el pasaje, y dice que el pasaje que leía era ese de Isaías, hablando de las circunstancias que aquí están ocurriendo. Y luego dice la Escritura que Felipe tomó ese mismo pasaje. Y a partir de ahí, tomó y le predicó las buenas nuevas, el evangelio de Jesús. He ahí las circunstancias que rodearon este asunto. Felipe le predicó al etíope. Hermanos, todas estas circunstancias nos dejan perplejos de la providencia. Es glorioso lo que nuestro Dios hace para hacernos llegar a nosotros el evangelio. Y así la salvación. Es glorioso lo que Dios hace. Cada uno de los verdaderos creyentes en este lugar, yo sé que tienen un testimonio, una historia de cómo de manera providencial les llegó el evangelio a su vida. Estoy completamente convencido de eso. Bendito sea Dios por cómo hizo para que el evangelio llegara a nuestras vidas y así la salvación a nuestras vidas. Hermano, vamos a ver el medio que se usó para predicar el evangelio, para que llegara el evangelio a Etiopía. A Etiopía, ¿qué medios usó? Sencillo, la palabra de Dios. Las santas escrituras leídas y explicadas, así de sencillo. Ese es el medio. La lectura de las escrituras, la explicación de esta, extrayendo el evangelio de Jesús de ella. Hermanos, la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas o buenas noticias. Hay excelentes noticias que se nos dan en las escrituras acerca de Jesús, el Salvador, el mediador del pacto, el que vino en lugar de nosotros, a morir en lugar de nosotros. Pero recuerde siempre que esa buena noticia siempre va incluida de una bien mala noticia que habla de nuestra condición, de nuestros pecados, de nuestra condición delante de un Dios santo, 3 veces santo, justo, el cual castiga el pecado, y que el castigo por el pecado no es otro que la condena, el tormento eterno por nuestros pecados que tienen implicaciones eternas. Esa mala noticia debe ser totalmente anulada cuando se nos habla de un mediador, de alguien que vino y en lugar de nosotros vivió perfectamente, murió llevando totalmente el pecado del hombre y resucitó como muestra del agrado de Dios a su obra mediadora. Resucitó y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Sería interesante haber escuchado cómo Felipe, tomando esta porción de las Escrituras, le explicó las buenas nuevas de Jesús a este hombre, pero quizás no sea fácil cuando usted medita un poco en la porción de las Escrituras que fueron leídas. Dice la Escritura que esa porción de las Escrituras que estaba leyendo el etíope de Isaías es esa que dice: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Estamos casi seguros de que Felipe le dijo: eso que estás leyendo es precisamente lo que dijo el profeta Isaías acerca de Jesús. Este Jesús del cual tú escuchaste seguro en Jerusalén es el Mesías, es ese cordero. Por eso es que él fue llevado en manos de sus trasquiladores
no se defendió delante de Poncio Pilato, no se defendió delante de nadie, y era un hombre justo, hizo esto y aquello, demostrando así por las Escrituras el cumplimiento de cada promesa en la vida de Jesús. Él le pudo hablar seguro de las cosas que Jesús les dijo a sus discípulos antes de morir. Jesús le dijo a los apóstoles que Él escogió: es necesario que el Hijo del Hombre haga esto, esto y aquello. Él le dijo a Pedro: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y cuando Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dijo: bendito eres, porque eso no te lo reveló carne ni sangre. De muchas cosas le pudo haber hablado Felipe a este hombre, pero sin duda le estaba hablando de Jesús. Hermanos, es importante predicar quizás la obra que Dios ha hecho en ti, pero yo te quiero recordar que predicar el Evangelio es predicar de Jesús. Es las buenas nuevas o el Evangelio de Jesús el que debemos predicar. Cuando usted vaya a predicar el Evangelio, concéntrese. No es la obra que Dios ha hecho en mi vida. Ah, qué bien, ¿qué es ese Dios? Alá. Ah, mira. No, es la obra que Cristo, el mediador, ha hecho por su pueblo. Ese es el Evangelio. Y ese cordero que fue inmolado y que tuvo que morir, porque en su humillación no se hizo justicia, fue un juicio injusto, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Esa muerte implicaba muerte, ¿por qué? ¿Y por quién? Porque el profeta habla de un escogido por Dios para morir. Esa muerte por nuestros pecados. Esa es la única. Eso es lo que apuntaba toda la ley. Lo que ya sabía el etíope es que por sus pecados él tenía que llevar un cordero. Él fue a adorar a Jerusalén y muy probablemente fue a adorar con sacrificios por sus pecados. Y ahora se le dice: ese cordero ya fue inmolado. Ese cordero, ya Dios ha provisto un cordero, como le proveyó a Abraham, cuando le dijo: ve y sacrifícame a tu hijo. Y Abraham pudo decir: Jehová iré, o Jehová proveerá. Letreritos que ahora muchos ponen en sus negocios, como si la provisión de la que Dios estaba hablando cuando dijo Jehová iré hubiera sido una provisión material. Sin embargo, la provisión de Dios es Cristo. Esa es la excelente provisión de Dios para nosotros. Allí se le pudo decir a este etíope: Jehová Jireh, ya Dios proveyó, tú no tienes que regresar a Jerusalén a nada. El Cordero de Dios ya fue ofrecido. Hermanos, ese evangelio predicado a este etíope dio ciertos resultados, y ese es el último punto de nuestra predicación. Los resultados de esta predicación al etíope. Primero, tenemos que ver que claramente se nos enseña que este evangelio provocó una fe verdadera, una fe obediente. Y vemos allí en el verso 36 se nos comienza a decir lo que provocó esta predicación del evangelio de Jesús en el etíope, cuando dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide eso? De seguro, en esa conversación, no sé si el carruaje estaba andando quieto o en reposo, pero en esa conversación también se le habló del bautismo, sin duda. Y aquí es donde el eunuco dice: bueno, aquí hay agua suficiente para yo ser sumergido, que es lo que quiere decir el término bautizado. ¿Y qué impide que yo sea bautizado? La respuesta ante esa respuesta de fe de Felipe fue: bueno, si crees de todo corazón, bien puedes.
Y el eunuco dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesús de Nazaret es el Cristo anunciado por Dios en todos sus profetas y que además, como siendo el Cristo, es el Hijo de Dios. Aquel que pactó en la eternidad, aquel prometido a Adán, por medio de la promesa hecha de la simiente de la mujer, aquel confirmado a Noé, de que iba a seguir habiendo seres humanos y mujeres pariendo de donde iba a salir la simiente. Aquel que se le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquel que se le confirmó a Moisés o al pueblo de Israel y que se le señaló que iba a ser un cordero sufriente por todos los sacrificios que había de corderos, de sangre expiatoria. Aquel que se le confirmó que iba a ser un rey como David. Ese. Debían bautizarse en su nombre. Debía creerlo y él dijo, yo creo que él es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué impedía? ¿Qué impedía que fuera bautizado? Respondo una pregunta que no tengo en mi bosquejo, pero que veo por sus caras y soy tentado en este caso a responderles. ¿Por qué este hombre fue bautizado inmediatamente? ¿Por qué no hubo requisitos de esperar tiempo para ver si tú eres verdaderamente cristiano o no? Que es el único motivo que nos motiva a nosotros a esperar por las confesiones. Este hombre confesó públicamente que Jesús era el Señor y que él creía en eso, y fue suficiente para que Felipe le bautizara. ¿Por qué hoy no hacemos eso? Bien, les voy a simplemente decir dónde está, qué comparación hay entre la vida de este hombre que ya adoraba a Dios, que ya leía al profeta Isaías, que ya iba vez tras vez a Jerusalén verdaderamente al Dios verdadero, y que ahora lo único que necesitaba, que ya tenía una vida piadosa, que en el cual confiaban ya de la obra de Dios en él, que le confiaban los tesoros de Etiopía. Este hombre que ya era un devoto a Dios, solo le faltaba creer que Jesús era el Mesías. Al creerlo, hermanos, allí tenemos una fe verdadera demostrada ya a través de su vida, y que al creer en esta verdad necesaria, ahora que había ocurrido que el cordero había sido inmolado, este hombre era un verdadero creyente. Nada impedía que fueran bautizados. Es lo mismo que podemos decir de todos los que fueron bautizados inmediatamente cuando predicó Pedro. Todos estaban en esa condición. No así con lo que ocurre hoy, que las personas vienen de no creer, de tener una vida impía, etcétera, etcétera. Solo así les puedo contestar, aunque pudiera contestarse más ampliamente esto. Ahora, además de este bautismo inmediato, también ocurrió que hubo un gozo como resultado de la predicación del Evangelio, gozo que acompañó a creer las buenas nuevas de la salvación. El versículo 39 nos dice que aquel hombre, el eunuco, no le vio más, en el caso de Felipe, no vio más a Felipe, pero siguió gozoso su camino. Siguió gozoso su camino. Resultado del Evangelio, resultado de la predicación del Evangelio, gozo. Y por último, tenemos que decir que el Espíritu Santo dio por concluida aquella misión. O sea, el resultado fue tal, después de la predicación, fue tal el resultado de una fe verdadera, obediente, gozosa, que el Espíritu de Dios dio por concluida esa misión. Y eso lo sabemos cuando vemos que el Espíritu de Dios arrebató a Felipe, lo envió
de vuelta en este caso por Azoto, pegado al mar, por la costa, eso lo sabe el pastor porque ve los mapas, y por toda la costa llega hasta una ciudad costera que se llama Cesarea, hasta allá. Llevó luego el Espíritu de Dios a Felipe, porque los que son llenos del Espíritu de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, y no vamos a caer en los detalles del arrebatamiento porque nos complicamos si nos metemos en los detalles. Simplemente la Escritura dice que lo arrebató, que luego apareció en Azoto y de ahí para allá. No sabemos, no queremos comenzar a imaginarnos que si voló por los aires, que si en el tiempo, por favor, solo dice esto, arrebató, le dejamos a usted y le imploramos a Dios que nos dé más luz si a Él le place sobre el asunto. Pero lo que sí es cierto es que quedó por concluida la misión. El etíope no necesitaba más a Felipe. El Espíritu de Dios lo sacó de allí y el etíope quedó solo, pero lleno de gozo. El Espíritu llevó a Felipe a otras tareas, a otras misiones. Quedó por concluida la misión en Etiopía, por el momento. Quedó por concluida la misión en Etiopía. Conclusión. Después de mirar detenidamente a esta historia, hermanos y amigos, no podemos dejar de meditar y considerar quién es el autor de la propagación y predicación del Evangelio en cada uno de los casos. En cada uno de los casos. No solo de las naciones o ciudades, sino de los individuos. Recuerde quién es el autor primario. Es Dios quien hizo que el Evangelio llegara a nuestras tierras. Es Dios quien hizo que el Evangelio llegara a tu casa. Es Dios quien hizo que el Evangelio llegara a tu vida. Ya seas tú un niño, ya seas tú un adolescente, ya seas tú un joven o un anciano, es Dios quien en esta etapa de tu vida, en la etapa que llegó el Evangelio, Dios es quien ha permitido que llegue el Evangelio a ti. Por el medio que haya sido, Dios sabe, Dios usa distintos medios, pero es Dios. Glorifiquemos a Dios también por los instrumentos humanos que Él prepara, hermanos, para la predicación y expansión del Evangelio. Y roguemos a Él, roguemos a Dios, quien nos da todas las cosas, que estos instrumentos humanos sean cada vez más efectivos y en tan importante tarea es necesario que sean efectivos. Y también roguemos porque Él nos supla más de esos hombres cualificados. Roguemos porque Dios lo haga. Recuerden, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. No olvidemos que todos debemos ser en alguna medida, como dice las Escrituras, anunciadores de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, todos, pero que Dios comisiona y prepara hombres para esta tarea como una ocupación priorizada. Debemos también recordar, después de mirar a esta historia, que siempre es la Escritura y lo que ésta enseña en relación al Dios y su relación con el hombre, así como la mediación suficiente de Cristo, la buena noticia que salva a los perdidos, es esa. No es nuestro testimonio personal de lo que Dios hizo en mi vida y cómo hizo esto, ni sacar a los hombres de ciertos pecados o señalar a los hombres por ciertos pecados, sino enfrentarlos contra la gran mala noticia de que sus pecados los separan de Dios y los hacen estar bajo la ira de Dios, y enfrentarlos y confrontarlos ante la buena noticia de Cristo. Ese es el Evangelio de Jesús.
Eso es lo que debemos predicar. Ahora, si hay alguien aquí que no es cristiano y que lleva tiempo expuesto a las buenas noticias, yo quiero invitarte en esta hora a que medites conmigo en algo muy importante que se nos muestra en este pasaje. Muy importante. Yo te quiero preguntar, si bastó con una explicación del Evangelio a este etíope para que él creyera, ¿por qué no ha sido así contigo? ¿No deberías preguntarte eso? Si Dios hizo que un siervo suyo, voy a hacerte meditar en esto, si Dios hizo que un siervo suyo dejara la cosecha preciosa de Samaria, de almas, para irse al desierto a predicarle a un etíope, y así recibiera el Evangelio, para que fuera salvo y así llegara el Evangelio a aquella nación. Yo te quiero preguntar, ¿cómo te atreves a menospreciar el Evangelio? Miren lo importante del Evangelio, cuántas cosas Dios tuvo que hacer para que llegara el Evangelio a una nación. ¿Cómo te atreves a despreciar, menospreciar el Evangelio? ¿No te das cuenta de que este tipo de actitud acumula sobre ti ira para el día de la ira? ¿No te das cuenta que tu condición testaruda y malagradecida te agobiará en el infierno por los siglos de los siglos? Te agobiará en el infierno por los siglos de los siglos. ¿No te das cuenta que millones en el infierno tendrán menor tormento que tú? Pues no tuvieron muchísimos de los privilegios que has tenido tú. No es que ellos no tengan tormentos, no es que no vayan a tenerlos, pero van a tener muchos menos que tú. Toda oportunidad que tú has desechado, que tú has menospreciado, que tú has subvalorado, te va a condenar mucho más en el infierno. Te invito a pensar, ¿qué hubiera pasado si al final de esta historia que leímos hoy, hubiera sido que el etíope no hubiera creído y hubiera seguido su camino sin hacer caso del Evangelio o dejando para más tarde el asunto, porque ahora no quería creer y arrepentirse? ¿Qué hubiera pasado? Me pregunto cómo hablaría la escritura de este hombre. Si después de Dios enviar ángeles y que él mismo comisionara y dirigiera a Felipe, este etíope después no se arrepintiera ni creyera. Me pregunto qué dijera Dios de él. Me pregunto qué dijera Dios de este dichoso entre millones de etíopes y pobladores de este mundo que se le estaba predicando el Evangelio ahora. Y a muchos no. Me pregunto cómo sería el momento de en el infierno ahora mismo si hubiera rechazado. De hecho, ya ese etíope hace rato está en la eternidad o pasó a un estado en que su alma está en algún lugar. Si hubiera estado ahora mismo en el infierno, ¿cómo estaría ese hombre? Me pregunto, ¿cómo sería el tormento de en el infierno ahora mismo si no hubiera entendido el tiempo de la visitación de Dios y no hubiera querido arrepentirse y creer? Porque simplemente quería seguir revolcándose, porque no tiene otra explicación. Las personas rechazan el Evangelio porque quieren seguir revolcándose en el pecado, revolcándose como un cerdo en el cieno del pecado y en la maldad de este mundo. Están cambiando la vida y el bien de Dios por el pecado. Eso es lo que tú estás haciendo cuando rechazas
la bondad de Dios. Me pregunto, ¿qué pensará Dios de ti? Me pregunto, ¿cuál será tu condición y tu estado por los siglos de los siglos para siempre en el infierno? Bendito sea Dios por Jesucristo, porque esta no es la condición obligatoria para los hombres. Pudiera haber sido. Porque no, nos ha provisto salvación. Y salvación completa, perfecta del pecado y de los castigos de este. Bendito sea Dios. Porque hay salvación y vida eterna para todos los que se arrepienten de sus maldades y acuden con fe al Salvador. Amigo, ven hoy. Ven a los brazos del Salvador hoy. Hoy Él ha movido muchos medios para que llegara a ti el Evangelio. No lo rechaces más. Arrepiéntete hoy. Cree hoy en su poderosa y suficiente obra a favor de los hombres. Ven al gozo de la salvación. Por último, debo hacer una exhortación a los cristianos que están aquí, los cristianos que están en este lugar, a la iglesia del Señor Jesucristo. Hermano, yo te animo a mirar a esta historia y considerar al hombre que fue salvado en ella. Te animo a que miremos a este eunuco castrado. Él mismo gozaba de gran privilegio en Etiopía. Él gozaba de placeres y comodidades, pero sin embargo no gozaba de uno de los placeres que más valoran los hombres, varones masculinos. O sea, él era un eunuco, era un castrado. Miremos, como dicen muchos, su felicidad no era completa. Te pregunto, ¿no es tu felicidad completa? ¿Hay elementos y circunstancias en tu vida que te agobian o te limitan la felicidad? Bienvenido, bienvenido a un mundo dañado, lacerado poderosamente y profundamente por el pecado. Bienvenido. Anhelemos la patria celestial. Pero miremos juntos a este hombre eunuco, castrado. Quizás algunos hombres hoy prefieren la muerte antes de ser castrado. Aunque tengan 70 años. No me explico, pero algunos lo prefieren. Miremos juntos al gozo que disfrutaba este eunuco por entender y creer el Evangelio. Y preguntémonos, ¿tengo yo ese gozo? Aunque la felicidad no sea completa, mi vista está puesta allí, donde estaba puesta la de este eunuco. ¿Vivo yo en ese gozo? ¿Vivo yo mirando las situaciones que me atormentan? ¿O vivo y miro la vida de la luz de la salvación en Cristo? Miro yo constantemente a su perdón, miro y vivo yo dichoso, la dicha que tengo y que gozo en Cristo. Padre, concédenos mirar de esa manera.
vivo por Cristo, confiando en su amor. Sea tu gracia sobre tu pueblo. Libéranos de estar mirando a donde no tenemos que mirar. Dejemos de mirar a nuestros lados y miremos a ti, Señor. Concédenos, Señor, tener el gozo, disfrutar del gozo de la salvación día a día. Concédenos esto en Cristo. Amén.